Saludos cordiales, gracias por la espera, gracias por asistir a este video. Un video que se inscribe dentro de toda esta serie que hemos realizado, no solo nosotros, sino tantos otros periodistas y comunicadores, sobre las reacciones, las repercusiones de la controversial pelea que realizaron Saúl Canelo Álvarez y Sergey Kovalev el pasado 2 de noviembre. Mucho se ha hablado, poco queda para decir de nuevo sobre lo que ocurrió y lo que vino después. Hoy todo se basa, en primer lugar, en las últimas repercusiones nacidas de esa entrevista que le otorgaron Canelo y su entrenador Eddie Reynoso a la cadena ESPN, al programa Los Golpes, al último programa, y fundamentalmente muchas cosas que allí se hablaron, pero en especial hay una que a todos nosotros nos interesa y mucho, porque nos involucra a todos los que estamos en las redes sociales. Este video, en definitiva, va dirigido a las redes sociales y a los usuarios, a los comunicadores, a los blogueros, a los periodistas sociales, a los periodistas empíricos, a todo tipo de comunicadores, en especial a quienes están participando porque son amantes del boxeo y su único interés es precisamente cultivar esa pasión. Porque en definitiva de eso se trata. El fanático no gana dinero, el fanático disfruta de un deporte que hace millonarios a unos pocos, es así que funciona y así se acepta. Pero en este caso hay condicionantes que derivan de todo lo que ha sucedido con Canelo, sobre aspectos que Canelo tocó y que son muy importantes durante la entrevista. Uno de ellos, la importancia que en su vida personal y profesional tienen las redes sociales. Y a ese punto vamos a llegar al final de este video, porque vamos a hablar de un tema muy importante que involucra inclusive la posibilidad de que muchos de todos nosotros en este momento estemos siendo víctimas de un delito, digamos, virtual, de un delito asociado a la tecnología digital, de la que Canelo, directa o indirectamente, no es ajeno, porque precisamente todo gira alrededor de su éxito y alrededor de las críticas o de los elogios que recibe aquí mismo en las redes sociales. De eso vamos a hablar al final del video. Solo les adelanto que es un tema asociado con una práctica que prácticamente en México no tiene legislación. En pocos estados, creo que en uno solo, si no me equivoco, es Nuevo León, es considerado un delito y existe una regla al respecto, jurídica. Algún abogado ya me dirá si tengo o no tengo razón. Pero aquí en los Estados Unidos, como en otros países de América, sí, forma parte del conjunto de medidas que se van creando ante la existencia de una nueva forma de comunicarnos todos nosotros. Y me estoy refiriendo al ciberacoso. Parece una incongruencia traer un tema que no tiene que ver con el deporte, pero al final ustedes verán que sí tiene que ver con el deporte, sí tiene que ver con Canelo Álvarez, y es necesario que Canelo Álvarez lo sepa, lo entienda y nos responda a la pregunta que le vamos a hacer. Pero ahora lo que corresponde es poner bajo la lupa lo que dijeron Eddie Reynoso y Saúl Canelo Álvarez en la entrevista que le realizó ESPN. El comienzo del programa, el mero comienzo del programa, fue una ratificación absoluta de que Kovalev dijo lo que dijo y ninguno de todos nosotros que nos hicimos eco de ello estábamos equivocados ni tergiversamos lo que se dijo, porque si lo hubiéramos tergiversado, obviamente ESPN ya estaría cometiendo un error, porque en la pantalla del inicio del programa lo primero que ponen es precisamente la declaración textual de lo que habló Kovalev, y el que nos acusó de haber tergiversado estaba allí viendo esa declaración y se quedó absolutamente callado. Es decir, el señor Eddie Reynoso en ningún momento dijo que lo que estaba en la pantalla era un error. También es bueno recordar, porque será citado, otro párrafo del escrito. Dijo Kovalev: sería una tontería rechazar una propuesta económica tan grande como esa. Canelo ante esto responde: Kovalev es un mal perdedor, porque todos los peleadores batallan con el peso. Una excusa así no tiene sentido, y confiesa que en la negociación le pidieron mucho más
y estábamos negociando para bajarlo, porque nosotros queríamos ser 4 veces campeón mundial. De este tramo de la entrevista, lo que queda muy claro es que Canelo Álvarez estuvo presente en el negocio de negociar el dinero. Fue de los que fue muy activo en las negociaciones porque él lo reconoce, y también fue muy activo porque habla en el sentido propio, nosotros, en jalar del precio para bajar lo que estaban pagando. Es decir, él estaba comprando algo y estaba regateando lo que le estaban cobrando. O sea, ya de entrada se demuestra que hubo alguien que pagó, hubo otro que cobró, hubo alguien que ofreció pagar un precio y alguien que pidió más por su servicio. Creo que este fue uno de los pocos errores que yo le anoté a los entrevistadores. Creo que hicieron un muy buen trabajo, un excelente trabajo, porque al menos no es fácil realizarle una entrevista a alguien que conocen, que está conviviendo con ellos y que son presentadores, ¿verdad? Están permanentemente allí expuestos ante el público y tienen que manejarlo todo con guante blanco. Es decir, la entrevista desde mi punto de vista fue muy bien hecha, pero creo que hubo errores, ¿no? Y este fue uno de ellos, cuando Jorge Eduardo Sánchez introduce un concepto que no era necesario, atacando a Kovalev. Dice de que Kovalev se quejó poniendo justificaciones de golpes bajos cuando perdió contra Andrew Ward, y prácticamente yo me tocó cubrir esa pelea y los golpes bajos existieron, y les voy a dejar los enlaces a las columnas que escribí de esas peleas. Y la primera pelea fue un robo y hay argumentos para decir que lo robaron a Kovalev. Entonces tenía razón en quejarse, punto. O sea, entonces no era por qué tocarlo. Pero después Jorge Eduardo Sánchez también dice de que se quejó Kovalev contra Leider Álvarez, y yo no recuerdo que se haya quejado. Al contrario, él estaba con problemas mentales, con problemas fuera del cuadrilátero. De hecho, de esa pelea sale y se va a internar en un monasterio para recuperarse emocionalmente. Es decir, él no se quejó, él estaba mal. Si dijo que estaba mal, tenía razón. Se notaba allí en la pelea y su vida nos demostró que estaba mal. Entonces después Jorge Eduardo Sánchez dice que es verdad que tuvo poco tiempo de recuperación, pero estuvo mal en decir lo que dijo. Entonces le pregunta al pobre David Faitelson: David, ¿estás de acuerdo con que no tuvo razón? Faitelson responde: yo estoy de acuerdo. Creo que Kovalev lastimó al boxeo y lastimó al Canelo también. Pero Canelo responde que a él no lo lastimó nadie y coloca una de las tantas incongruencias de la entrevista. Más que nada, los reporteros, los medios, sacan de contexto las cosas. Hay que estudiar el boxeo. Todo el mundo pelea por dinero y no pueden rechazar una bolsa, porque con el Canelo van a ganar una buena bolsa y no la van a rechazar. Canelo, lo que es obvio, cuando le otorgan demasiado espacio para hablar, se equivoca, enreda conceptos y termina, como lo hizo en este tramo, hablando cosas que quizás no debió hablar. Ya todos vimos que a lo que dijo Kovalev nadie lo sacó de contexto, simplemente porque es el contexto lo que unifica todo lo que rodea el hecho, y lo que dijo el ruso es lo que inaugura ese contexto. Ya vimos, en definitiva, que ESPN lo reiteró al inicio de la entrevista. En el minuto 5 con 7 segundos, David Faitelson realiza una pregunta muy iluminada y que le hizo mucho bien al reportaje. Le pregunta a Canelo: ¿tú eres consciente de que la actuación que tuvo Sergey Kovalev dejó mucho que desear? A esto Canelo responde con otra presunta infidencia: todos sus rivales actúan de manera diferente cuando lo enfrentan, como Golovkin, que extrañamente no utilizó su principal golpe, el gancho al hígado, algo que forma parte de las dudas que generan todas sus peleas. Precisamente, Canelo dice: cuando me enfrenté con Golovkin, Golovkin no fue el monstruo que era con los otros rivales. Es que es también por el peleador que tienes enfrente. Chávez no tiró, Golovkin no tiró, porque tenían enfrente a un peleador que los contragolpea, que se sabe mover, y estaban más precavidos. A los 6 minutos y 13 segundos, Sánchez le pregunta a Reynoso su impresión y le recuerda que el Kovalev que conocíamos
Era uno de los tipos con los mejores jab y la derecha de poder que tira Kovalev. Mandó a la lona a Andrew Ward, un boxeador contragolpeador como Saúl. Le pregunta entonces, ¿qué piensas del accionar de Kovalev? Y lo que él dice que no tuvo tiempo suficiente para entrenar y recuperarse del combate anterior. Reynoso responde, tal vez él tiene razón en que necesitaba más tiempo para recuperarse, pero en el boxeo hay una cosa que se llama administración. Él tiene un equipo de primer nivel que analizó los pro y los contra. Entonces decir que no tuvo el tiempo suficiente está dejando en entredicho al manager del año y a su entrenador, un futuro Salón de la Fama. Creo que son solo excusas y un peleador de ese calibre siempre debe estar listo, dijo Reynoso. En el minuto 8 con 9 segundos, David Faitelson le realiza otra pregunta crucial a Eddie Reynoso. De esas preguntas que uno tiene que guardar porque seguramente en algún momento del futuro la vamos a necesitar. Eddie, no parte mal la situación del origen, desde que ustedes son los que escogen al rival con el que van a pelear. Reynoso responde, no es que escojamos el rival, simplemente la televisora nos dice que hay tantos peleadores y nosotros como administradores de la carrera de Saúl siempre vamos a tomar lo que nos conviene. Escogemos a los que realmente le conviene a la carrera de Saúl y nos vamos a pelear con sus manejadores para exigir las condiciones que a nosotros nos conviene. Es evidente que queda claro que el modus operandi conduce directamente hacia la necesidad, hacia la obligación de lograr una victoria a como dé lugar. En este aspecto, Reynoso se adjudica todo el mérito de las negociaciones para lograr ese cometido y al mismo tiempo acusa al manejador de Sergey Kovalev de poco inteligente por no haber logrado a su vez condiciones para su pupilo. Dice Reynoso, si Kovalev tiene un manejador, pues que defienda a su peleador y que no acepte, como dicen, cláusulas de rehidratación o que no acepte peleas con 10 semanas de anticipación. La gente que no está empapada cree que solo es subir y pelear. Abajo del ring también se pelea y se le tiene que dar méritos a quien lo hace, al punto que hay premio para el manejador, premio para el promotor y premio para el entrenador del año. Sin decirlo directamente, Reynoso aquí reconoce que la cláusula de rehidratación es una ventaja. No obstante, él no aclara ni agrega de que esa cláusula de rehidratación la impone el lado A del contrato. Es decir, la parte dominante, la parte que establece qué es lo que va a cobrar la parte B. Tampoco Reynoso aclara si tuvieron que agregar más dinero del que tenían que dar para que Kovalev aceptara esas cláusulas. En el minuto 9 con 12 segundos, Canelo va más allá y ratifica que escogen a los rivales y al mismo tiempo acusa a todos sus colegas de que también lo hacen. Quien me diga que esté ahora siendo campeón mundial, todo el mundo va escogiendo a sus rivales, dijo Canelo. Que no está bien, respondió Faitelson. Así ha sido el boxeo siempre. Nosotros, ahorita y antes, dijo Canelo. Increíblemente, Reynoso trata de justificarse recordando que Derevyanchenko no lo escogieron, se lo impuso la FIB, pero no completa lo obvio, no lo enfrentaron, perdieron el título FIB y se fueron contra el que ellos escogieron, que fue Kovalev. Al mismo tiempo, en algo que los entrevistadores coinciden, por frase de Sánchez, hay mucho desconocimiento y citan en el mismo rango a Pacquiao, De La Hoya y Mayweather. Y aquí viene algo muy importante cuando Eddie Reynoso dice de que nunca han puesto cashway y le aclara Faitelson, pero sí han puesto cláusulas. Reynoso responde, con el único que hemos puesto cláusulas es con este Kovalev, que al final salió a la luz pública. ¿Por qué lo negaron el viernes en la ceremonia del pesaje? Entonces, preguntó Sánchez, porque es tema de contrato y no podemos meternos entonces en esos asuntos, dijo Reynoso. Esto último es una incongruencia total,
donde hay mentiras incluidas y contradicciones asumidas. En realidad, Reynoso reconoció públicamente que mintieron. Él dijo que nunca pactaron peso, sin embargo preguntamos, ¿qué fue lo que hicieron con Chávez Jr., que debió llegar en 164 a la balanza? ¿Qué fue lo que hicieron con Rocky Fielden, al que no le permitieron subir más de 10 libras luego del pesaje? ¿O con Daniel Jacob, al que le exigieron un máximo de 10 libras para el segundo pesaje? Para Reynoso, el cash weight es algo normal en el boxeo, lo que da a entender que lo apoya, a lo cual Eduardo Sánchez le pregunta, ¿el hecho de que se haya realizado en el pasado significa que está bien que se siga haciendo? Entonces, responde dubitativo Reynoso, pues no puede estar bien, pero tampoco puede estar mal, pues. Entonces lo interrumpe Canelo. Eso es una historia. Honestamente no entendí esta parte de la entrevista, no entendí las respuestas, fueron demasiado banales, no dicen nada, y sin embargo deberían decir mucho. Reynoso no supo qué responder. Y yo les recuerdo, el año pasado, les voy a dejar el enlace junto con el video, yo realicé una serie de entrevistas para una serie llamada Los Kilos Mortales del Boxeo, donde hablaron boxeadores, médicos, entrenadores, en especial presidentes de algunos organismos, al menos los que me atendieron el teléfono, siempre les estaré agradecido, como fueron Mauricio Sulaimán y Paco Valcárcel de la OMB, Sulaimán del CMB. Todos coincidieron en que el peso, los excesos, es el gran enemigo del boxeo. Han habido muertes por este tema del cash weight, de la deshidratación, rehidratación con determinadas condicionantes que benefician a uno y perjudican al otro. En ese aspecto, que un entrenador que está postulándose, autopostulando para ser el mejor del año, no sepa qué responder en un tema tan importante, tan crucial, como que da un poco de pena y da un poco de tristeza, porque en definitiva, si nos acusa a nosotros que estamos en las redes sociales de no estar informados, de no ser objetivos, vaya, el propio acusador debería también acusarse de que está siendo menos objetivo que nosotros, porque no es capaz de saber que hay una campaña contra precisamente eso que él está tratando de llevar adelante, que es el arreglar los pesos de los rivales para poderlos enfrentar con ciertas ventajas, sin pensar que el tema salud está de por medio, como veremos más adelante. Al minuto 13 y 57 segundos, Eduardo Sánchez menciona lo que abunda en los medios y entre los fanáticos, la crítica a que siempre en las peleas de Canelo hay algo que termina por darle ventaja a Saúl en todos sus combates. Puede ser una cláusula de peso, puede ser un peleador subiendo una división que no le corresponde para enfrentar a Saúl, o puede ser un rival entrado en años. ¿Qué piensas de ello?, le pregunta. Aquí corresponde una crítica a la producción del reportaje porque los entrevistadores carecieron de datos precisos para poder poner sobre la mesa y evitarse esas respuestas tan fastidiosas, banales, que hablan mucho pero no dicen nada. Siempre hay que tener, y esto es un buen consejo para los nuevos periodistas, los que están iniciándose en el oficio, siempre hay que tener datos, elementos para ponerlos encima de la mesa, cosa que no lo tuvieron. Por ejemplo, faltó un dato crucial en las ventajas que suele tener Canelo Álvarez, que es la ventaja que le dan los jueces. Está totalmente documentado en los medios las veces que los jueces han hecho el trabajo que no han hecho los boxeadores y le han dado victorias o puntajes que no corresponden a la realidad. Canelo reclama, ¿por qué no me dan el crédito de que yo subí 2 divisiones para enfrentar a un peleador? Solo recuerdan cuando yo subí a algún peleador a pelear de 147 a 154. A eso es lo que voy, dijo. Es evidente que Canelo tiene mala memoria. Y en la entrevista no le hicieron recordar que cuando enfrentó a Amir Khan, que estaba subiendo 2 divisiones, repito, estaba subiendo 2 divisiones, las mismas que él alega que sube, de 160 a 174, cuando ya había peleado en 168, pues Amir Khan era un 140 que ya había peleado en 147 y subió a enfrentarlo en 160, una locura. En aquel momento, yo recuerdo que Faitelson coincidió conmigo en su escrito
Yo en mi columna dije de que Amir Khan corría riesgo de muerte. Era una locura dejarlos pelear y realmente estuvo 2 años fuera. El knockout que le aplicó Canelo lo pudo mandar al cielo. O sea, fue terrible aquello, ¿no? Entonces, en aquella pelea, Amir Khan no exigió nada, no le exigió rehidratación, no le exigió cláusulas, no le exigió que bajara de peso. Si lo exigió, quedó en secreto en algún lugar porque nadie se enteró. Entonces creo que tiene mala memoria Canelo. Luego Canelo se tomó la atribución de encomendar una tarea a sus entrevistadores. Entren a YouTube y pasen un día viendo la manera en que hablan de mí. No son objetivos, solo verle el lado malo. El chiste es verme algo malo. Canelo alega que eso le ocurre por ser serio, como que no le hace fiestas a nadie. Por eso lo atacan. Sin embargo, ante una pregunta de Faitelson sobre que acumula muchas críticas, Canelo acepta y reconoce que es parte de recibir críticas. Recibir críticas es parte de. Estoy en el éxito y así han criticado a Chávez, De La Hoya, Mayweather, Pacquiao, a todo el mundo critican y yo lo acepto. Reynoso, no obstante, si bien acepta que la crítica constructiva es buena, considera, citando lo que dijo Kovalev, que cuando esa crítica llega a dañar el deporte, que se agarran de ahí para acusarlo de que compra a los rivales, que los deshidrata, eso lastima el boxeo, dijo. Yo aquí pregunto, ¿acaso negociar un precio para pagarle a un rival no es exactamente lo mismo? Alguien que paga y alguien que cobra por recibir algo, como lo dijo hoy Reynoso. A la hora de interpretarlo, eso es comprar algo, es pagarle a un rival para que pelee con nuestras ventajas. Por favor. En el minuto 19 con 15 segundos se produce otro diálogo de esos que marcan la historia del reportaje. Faitelson pregunta, Saúl, ¿tú sabías que Kovalev venía de una pelea el 24 de agosto? El 2 de noviembre peleaba contigo. Ustedes fueron los totalmente responsables porque tú le pagas al boxeador. Canelo lo interrumpe. No, yo no le pago. Faitelson agrega, ¿no me acabas de decir que estabas negociando la bolsa del ruso? Entonces aquí viene la respuesta sui generis de Canelo. No, yo no. Los que estaban negociando es que ellos pedían más, que pedían no sé cuánto, por eso no se hacía, porque ellos querían no sé cuánto y al final quedaron como 10 o 12. En realidad esta parte del diálogo habría que extraerla, ponerla en un retrato y colocarla colgada en una pared junto a los otros tramos de diálogo extraído para que el próximo Canelo que nos dé la historia por venir sepa lo que debe decir cuando no tiene nada que decir. Faitelson le pregunta a Reynoso, Eddie, ¿viste la pelea con Yarde? Fue una pelea dura, difícil. Reynoso responde, ese no es mi problema. Entonces Faitelson agrega, pero sí es mi problema. Yo compro DAZN y no veo el espectáculo que yo quiero ver. Yo quería ver un Kovalev que sacara lo mejor de Canelo. Faitelson le recordó a Canelo que Kovalev solo marcaba el jab y le hacía caricias con el mismo, a lo que Canelo respondió que realmente sentía el jab en la frente, acusó a Faitelson de no saber nada de boxeo y se mandó una de esas respuestas que entran dentro del diccionario de lo absurdo de que Kovalev fue un digno rival. Faitelson pregunta, ¿tú estás justificando más a Kovalev que el propio Kovalev a su pelea? Kovalev dijo, yo no podía ganar la pelea y tú me estás diciendo que Kovalev fue un rival digno. De inmediato sale la pregunta de Eduardo Sánchez. ¿Te duele, Saúl, que el público y el medio en términos generales no te reconozca de manera unánime lo que has conseguido? Canelo responde, no, no me duele. Me acaban de nombrar el mejor libra por libra. Hay parte de un sector que no me quiere, pero hay muchos más que me quieren. Yo hago esto por hacer historia y que mi nombre quede marcado. Luego toca un tema importantísimo del cual hablaremos al final del video. El papel de las redes sociales en todo esto. Canelo dice, a mí me tocó el tiempo de las redes sociales. Ahí se engrandece más todo. Por eso se ve y todo, con todo, otra persona no lo dura. Faitelson
Pregunta, no lo entiendo, ¿no te duran cómo? ¿En las redes sociales? ¿Te dan mucha crítica? Canelo responde, no, no duran porque cualquier cosita buena o mala que hagas, viene el sector malo y... Faitelson lo interrumpe. Pero tendrás que admitir que esa capacidad tuya de polarizar también te ha convertido en el boxeador más rico de la historia. Canelo responde, está bien, tú me ves triste, aunque llega un momento en que uno se enfada, soy un ser humano también. Luego hay un diálogo sin importancia, un debate interno sobre el tema libra por libra, donde Faitelson consideró, desde su punto de vista, que Canelo debe ser, efectivamente, como lo tiene ESPN, el número 3 en la lista. Aquí Canelo comete otra garrafal equivocación. Canelo afirma, el mejor libra por libra se debe basar en logros y con quién estás peleando. A lo que Faitelson le da una muy buena respuesta. Para mí un boxeador no se puede medir por sus cinturones. Hoy coleccionar cinturones o ganar títulos del mundo parece más sencillo que antes. Hay que medirte por tus cualidades boxísticas y tú no eres mejor que Lomachenko ni eres mejor que Terence Crawford. Lo más importante en esto es que Reynoso alega de que ni Lomachenko ni Crawford han enfrentado a lo mejor. Entonces uno se queda expectante mirando el televisor, esperando que en algún momento le pregunten si Rocky Fielding era algo de eso mejor que enfrentó Canelo. Llegado a este punto, Sánchez le pregunta a Eddie Reynoso, ¿te afectan las críticas de otra manera? Yo te veo más emocional, más temperamental. Reynoso acepta, me incomodan de gente que no sepa del tema y que hable por hablar, como David Faitelson, que ha dicho que no sabe de boxeo, entonces ¿para qué critica? Faitelson aclaró que no es así y por algo ESPN lo tiene donde lo tiene. También en las redes sociales yo tengo gente que me ataca, pero yo no reacciono de esa manera, aclaró David Faitelson. Hay algo importante sobre el final de la entrevista prácticamente. Faitelson le sugirió a Canelo que sea más abierto a las críticas. Canelo por su parte reconoció que estuvo enojado con ESPN, pero que él en ningún momento se negó a ser entrevistado, lo que en cierta forma lo coloca en una buena posición desde el punto de vista profesional, ¿no? Más allá de las críticas ante los medios, estos profesionales exitosos siempre tienen que estar disponibles. Es una regla no escrita que necesariamente tiene que hacer la gente famosa. Otro detalle curioso al final de la entrevista fue el hecho que citó Canelo, que tuvo dos muy buenas peleas con Golovkin debido a la calidad de su rival. Sin embargo, antes y después de esas peleas, siempre le han negado la calidad al kazajo, algo ampliamente documentado en la prensa. También sobre el final hay otra incongruencia, ¿no? Porque Canelo Álvarez grita de voz en cuello que no quiere enfrentar a Gennady Golovkin, que ya le regaló al público 24 asaltos, que no hay nada que demostrar, no importa que la gente lo quiera, no hay nada que demostrar. Dice que no significa un reto y al mismo tiempo, ante la pregunta sobre si va a unificar, el que responde es Reynoso diciendo totalmente lo contrario. Reynoso dice, vamos a buscar en la 168, lo que comienza a ratificar a Billy Joe Saunders como su próximo rival. Y si con Golovkin aparece una oportunidad que le convenga a Saúl, nos vamos contra Golovkin, lo que parece también ratificar el anuncio de que se enfrentarían en el mes de septiembre. Algo que puede ser considerado prácticamente sobre el final, ¿no? Algo que puede ser considerado como una buena noticia es que Canelo dijo que sí, habían estado considerando a Beterbiev para enfrentarlo. Ahora, no dijeron si lo llamaron, no dijeron si realmente lo iban a enfrentar y no dijeron nada, simplemente dijeron sí, lo estuvimos mirando. Yo le quiero decir que yo también lo estuve mirando y yo ni loco entro a un cuadrilátero contra Beterbiev, ¿no? Entonces quizás cabe lo mismo para Canelo, que lo esté mirando no es el punto, denos una información, sí, efectivamente lo estuvimos mirando, es un buen reto, queremos enfrentarlo, queremos unificar las 175 libras, queremos, barrer con las 175 libras para demostrar que soy el mejor y que quiero hacer historia. Eso nos quedamos esperando y tampoco lo dijo. Es decir, quiere hacer historia Canelo, pero no habla nada de enfrentar a los verdaderos rivales. Canelo sobre las redes sociales dice, ahí es donde puedes ver, ahí es donde puede escribir todo el mundo, de cualquier parte del mundo, los que te quieren escribir si están o no están contigo. Sánchez entonces le pregunta,
¿Estás pendiente de las redes sociales, Canelo? Canelo responde, ya es parte de la vida diaria. Ahí te enteras de las noticias que están pasando, de ti o de tu país. Es de donde te enteras y es de donde yo estoy más pendiente. Canelo Álvarez, en el reportaje que le realizó ESPN, un buen reportaje, quiero aclararlo, más allá de 2 o 3 errores que me tomé el atrevimiento de marcarlos, creo que fue un muy buen reportaje y tocó temas básicos, ¿no? Al menos contempló algo que estaba dentro de cualquier expectativa de una entrevista de este tipo. Pero lo más importante desde mi punto de vista es el tema de redes sociales. Y redes sociales porque el propio Canelo Álvarez reconoció que las redes son parte de su vida y quizás la más importante a la hora de comunicarse. Las redes sociales tienen vida propia, es un mundo que cada vez nuclea millones de personas y donde transcurre parte de nuestra vida, pero ya no transcurre solo parte de nuestra vida desde el punto de vista del pasatiempo. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de trabajo para unos y en una manera de sobrevivencia para otros. Y para otros, la única comunicación con sus seres queridos. Para otros, el tener habilitadas las redes sociales forma parte no solo de su vida diaria, sino de las necesidades de su vida diaria. El que ve sus hijos porque están lejos, el que ve su madre porque es mayor y vive muy lejos, el que vende cosas, el que compra cosas, el que busca a sus amigos, el que no tiene un teléfono y necesita inmediatamente comunicarse con alguien. Las redes sociales dejaron de ser un pasatiempo. Por favor, las redes sociales son algo de lo que nosotros necesitamos. Es parte de nuestra libertad de movimientos. Es como si mañana nos impiden salir a la calle, nos dejan reclusos de algo. Es lo mismo. Y alrededor de Canelo Álvarez están ocurriendo realmente cosas que son graves. Porque entran dentro del cyber talking, es así que se dice en inglés, disculpen si lo digo en una manera que no es la adecuada, pero en la traducción correcta es el ciberacoso. Hoy día se ha fomentado una costumbre de que cualquier persona, o al menos muchas personas, que hablen, ya no insulten o critiquen, simplemente que hablen de Canelo, lo que pueda ser entendido como una velada crítica, recibe enseguida la denuncia anónima, especialmente en Facebook. Y digo Facebook como lo hay también en YouTube, en Twitter y en otras redes. Pero en Facebook, como que estas organizaciones que hay detrás de esa cultura de la denuncia anónima, aprovechan las fallas que tiene su sistema. Facebook no tiene un teléfono para responder, es todo automático. Entonces aprovechan de lo que interpreta el algoritmo. Me pasó a mí, pero le está pasando a mucha gente. Basta hablar de Canelo para que surja la denuncia. Muchas veces es de los grupos, pero muchas veces simplemente le escriben un mensaje al algoritmo denunciando a una persona e inmediatamente el sistema le crea un corte a parte de su actividad o simplemente lo expulsa por un tiempo, lo cual genera hoy perjuicios muy graves. Son tan graves esos perjuicios que caen en el tema acoso y también caen dentro de las normas que rigen, al menos en este país y en otros, no en México, pero sí en Estados Unidos. Hay sobrados casos, basta verlos, buscarlos en internet, de personas que han llegado a la justicia. Facebook ha tenido que responder preguntas al respecto. Y hoy somos muchos los que hemos criticado a Canelo y hemos sufrido ese acoso o lo estamos sufriendo. El mío, en lo personal, empezó con un artículo que publiqué, se los voy a mostrar en pantalla, el 19 de diciembre del año anterior, del 2018, simplemente realizando una pregunta: ¿a quién enfrentará Canelo? ¿Al mejor de los peores o al peor de los mejores? Previo a que decidieran algo que estaba decidido, que era enfrentar a Daniel Jacob. Y el artículo hablaba de un tema obvio. Jacob es sobreviviente de cáncer. Nadie preguntó si este tema incide o no. Inclusive cité temas médicos sobre las restricciones que un boxeador como él, más allá de los méritos de haber sobrevivido a esa enfermedad,
le obligaba el tener que pelear habiendo pasado por una situación así. Desde ese momento he sido permanentemente acosado en las redes sociales, tanto en mi trabajo ESPN, algo que tengo totalmente documentado, y lo he sido ahora, que también está documentado en las redes sociales en las cuales simplemente comento sobre boxeo. No sabemos quién está detrás de todo esto. He hablado con mucha gente que vive lo mismo. Nadie sabe quién está por detrás. Algunas personas me han señalado a personas allegadas a Canelo, personas que son del grupo del negocio de Canelo, personas que hablan el nombre de él, con nombre y apellido. Digo, pero uno no tiene, digamos, las pruebas, tiene sospechas. Eso se habla en las redes sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿Canelo Álvarez sabe esto? Se lo pregunto a Canelo. ¿Sabe realmente que hay un grupo que habla en su nombre y acosa a otros que hablan mal de él? ¿Lo sabe? Sería bueno que nos dijera si lo sabe o no lo sabe. Porque si él lo sabe, él es cómplice de un posible delito. Y si no lo sabe, ahora lo está sabiendo. Entonces, el pedido es que tome acción. Y eso que dijo muy bien en la entrevista, que acepta las críticas, que lo lleve a la práctica, que lo ejecute, y a todos los que lo rodean le digan que acepten también las críticas y sean conscientes de que en este mundo el respeto empieza por el respeto. No se puede atacar a quien habla mal y esperar que ese que es atacado no responda de la misma manera. Esto no es un ojo por ojo. Y estas redes sociales han entrado en una era de la comunicación donde son demasiado importantes. Entonces, mi pedido es que Canelo entienda que debe tomar acción con sus allegados y al mismo tiempo quien se sienta en esa condición es necesario que hable con un abogado, que consulte y que se una a la gente porque necesariamente somos muchos. El problema es que estamos todos desperdigados, entonces es necesario tomar acción. Quien nos persiga en las redes sociales, que sepa que no nos vamos a quedar quietos. Esa es mi invitación a que todos hagan lo mismo. Yo en lo personal voy a consultar a un abogado y veré si tengo condiciones, al menos para que alguien entienda que hay cosas que se pueden, pero otras que no se pueden. Y todo se trata del respeto, la libertad de expresión y la necesidad también de respetar a quien piensa diferente. En mi caso, yo no pienso diferente. Para mí, Canelo Álvarez me ha demostrado con sus acciones, es un buen padre, es un buen hijo. Deportivamente yo lo cuestiono, le cuestiono lo mismo que le cuestiona a David Faitelson, lo mismo que le cuestionó Andrew Ward, lo mismo que le cuestionó Steve King y lo mismo que le cuestiona a medio México. No soy más ni menos que los que lo cuestionan. Hay razones y argumentos para hacerlo. Entonces, que respondan a esos argumentos sin atacar de manera anónima y sin coartar la libertad de movimiento de tanta gente. Muchos que lo necesitan más que yo, porque trabajan de las redes sociales. Entonces, ese es mi pedido y muchas gracias por asistir a este video.